Acompáñame a vivir uno de los mejores días de mi vida. No sabía que tantas cosas podían pasar en menos de 24 horas. Recuerda darle like y suscribirte para que seas mi compañero o compañera de aventura. La noche anterior, Mayor me dijo que amanecería a las 6:30. La emoción pudo más que el frío y ahí estaba yo lista para la acción. 6:33 de la mañana, se desaparecieron las estrellas. No creo que puedan ver esto, pero está lleno todo de escarcha del frío que está haciendo, o sea que se congeló. Voy para la laguna mientras espero que el sol... ¿Se escuchó algo? Y así es como se ve la Laguna Larga. 6:46 de la mañana, de los amaneceres más alucinantes de mi vida. A esa altura y con esos colores, con la luna presente y con una energía tan deliciosa, definitivamente qué delicia poder hacer algo que te llena el alma y te hace tan feliz. Ajá, allá están otras de las chicas con las que estoy viajando. ¡Hola! Muy bien. Creo que desde aquí se puede apreciar mejor porque le dicen Laguna Larga y es por su extensión larguiducha. ¿Ves? Me estoy congelando, por eso estoy caminando y quiero ver el amanecer. Ya van a ser las 7 de la mañana y nada que sale el sol. Me imagino, ¿verdad?, que aquí son otras lagunas que se forman en invierno. Ahorita estamos en verano aquí, por eso vinimos, porque si no sería mucha lluvia. Entonces todos esos socavones son unas lagunas que se secan cuando estamos en tiempo de seco o de sequía. Y por aquí, miren esta belleza. Díganme si no está hermoso. Yo de verdad que cada vez más feliz contemplando todo esto. Me siento muy agradecida, afortunada de poder estar aquí. Me encanta, me encanta. Me cuentan, este era un jinete que se ahogó aquí en el lago Largo porque su caballo lo estaba bañando y bueno, se volvió loco y lo golpeó y bueno, se desmayó y cayó aquí. Entonces, en memoria del señor, hicieron esto. Miren la luna allí de bellísima, ampliando toma. Estas son mis vistas en el páramo de Trujillo, gente. Me siento muy privilegiada, la verdad, no les voy a mentir. Me encanta estar aquí. Y eso que me vine con toda la protección, igual siento frío, pero mucho más tolerable. Si van a venir, tráiganse todo para protegerse del frío. En este momento mi mente lo único que piensa es sol, sol, dame tu calor, brilla sobre mí. Se lo juro, está haciendo frío, gente. Pero bueno, es una experiencia más para mi libro de vida, que estoy demasiado feliz y me siento súper afortunada de poder llenar porque ¿qué está pasando tanto y tan bonito? Me encanta, me encanta. Vamos a ver desde aquí el campamento, el lago, las montañas, nuestra querida luna de nieve, otro laguito por allá, la piedra castillo, que cada vez que se acercan parece un castillo. Y el amanecer. Bueno, voy a bloquear con esta mano porque esta mano ya me duele mucho. No les había comentado, pero es un verdadero milagro que haya amanecido así de despejado, ¿ok? Ayer cuando llegamos no se veía nada. Y que hoy haya amanecido así es una bendición. De verdad que este viaje ha sido bien bendecido. La gente, el trato, en Boconó también la gente es súper amable. Y mira, toda la organización, logística para que todos estemos cómodos, de verdad que ha sido maravilloso. Obviamente, cómodo entre lo que cabe, gente. De venir al páramo no es para todo el mundo, no es una ruta fácil, no es una ruta cómoda, pero uno se trae sus implementos para estar cómodo, entre comillas. Si usted es una gente que le gusta estar calentico en su casa, no es el lugar, definitivamente. Pero del resto, miren, esto es una belleza. De verdad que yo estoy aquí y todavía no me lo creo de lo lindo que está. Vuelta en el campamento, dormí solamente 4 horas con 4 minutos, pero ese sueño profundo. 400 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Exactamente lo que llamamos nosotros Laguna Larga. Laguna Larga. En la parte de la Sierra de la Culata. La Sierra de la Culata, la parte más alta que se ve allá. Cuando lleguemos arriba a lo que es Laguna Azul, vamos a estar en los límites entre Barinas, Mérida y Trujillo. Espectacular. Ahí nos vamos a ubicar. Prácticamente ahí, yo parto de la idea que eso no es una laguna,
Yo hablo de un lago porque ya pasa los 1000 metros cúbicos de agua. Ahí tiene que haber más de 1000 metros cúbicos de agua. Recordando que un metro cúbico de agua son 1000 litros, ¿verdad? Espectacular, gracias profesor, excelente explicación. Después de ubicarnos un poco en tiempo y espacio, gracias al profesor Alexis, nos fuimos a explorar una de las lagunas intermitentes que no estaban tan lejos del campamento base. Estas lagunas son un ecosistema acuático muy singular. Estas experimentan de forma natural y periódica periodos sin flujos de agua superficial como lo son los humedales de musgo o algunos espejos de agua. Ellos también albergan una diversidad ecológica inimaginable, ayudan a controlar las inundaciones por la retención de agua que tienen en los periodos de lluvia y ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Naguará, mira, son literalmente unos hielitos. Ay, sí. Y que se mueren cuando se ponen así, ¿no? ¿O no? Claro, se derrite. Se derrite y ya viven de nuevo. Estas plantas me dejaron asombradas ya que tienen la capacidad de congelarse, parecer unos témpanos de hielo y al salir el sol descongelarse y volver a la vida. Es una maravilla natural. Tengo a dos guías super profesionales de Imparque. Sus nombres, por favor. Narváez Wilmer. Que tiene desde los 8 años viniendo para acá. Sí, conozco un poco. Y por aquí. Quintero Andy. Ay, un gusto, muchachos. Gracias por este tour. Estamos ahorita buscando patos. Hasta me dieron binoculares, quiero que los vean. Mira. Ah, bueno. La capacidad de los humedales de retener y acumular el agua sirven para el consumo humano y el sostenimiento de la vida silvestre. Si estos humedales están sobre sedimentos o rocas permeables, el agua se filtra allí y llegan a los ríos, aumentando su caudal con agua filtrada. Es enorme. Lo que pasa es que uno las ve chiquiticas. Mira. Náguara, cómo está de congelado. ¡Guau! Qué bueno que lo están haciendo ustedes porque no hay forma de que yo lo haga. ¿Cómo meten esa mano así en esa agua congelada? No entiendo. Ya se amanecimos en el Grigay. Náguara, espectacular. De paso tienen el sol ahí, espectacular. No. Yo le dije de allá, está como quieta, no se mueve. Qué éxito. Amanecer despejado, pero con un frío violento. No, mira cómo se rompe y está todo. Y todas las plantitas ahí congeladas, gracias. ¡Mira! ¡Está caminando sobre el agua! ¡Ay, Dios mío! Las lagunas intermitentes son cunas de diversidad biológica. No solo albergan plantas, sino también animales. Son muchas y normalmente se ven como humedales o como espejos de aguas. Aunque tienden a cambiar mucho durante todo el año, son una verdadera maravilla. De aquí nacen 5 importantes ríos. En el video anterior los mencioné. ¿Recuerdan cuáles son? Escríbanlo en los comentarios. Es bien importante que nos pongamos protector solar a pesar de no sentir el calor, porque ese sol está quemando y quemando duro. Entonces, bueno, ahorita vamos a cepillarnos, lavarnos la carita, desayunar. Pero estoy feliz de estar aquí. A 0, ¿verdad? ¿Y ahorita como cuántos grados estamos? Ahorita ya está subiendo, está como A 10 por ahí. No, como a 3, 4, no, un poquito más. 6, 7, 8. No llegamos ni a 10. Náguara. Mira. Ajá, ahí va. Ajá. Casi es justo. Está las manos igual. Ah, bueno, ya tenemos un cortador de hielo profesional. Ponlo para la... Ajá, ahí, guau. Bueno, así vamos cada quien con un pedacito de hielo. Vamos. Después de cosechar hielo, lo llevamos al campamento y todo el grupo se tomó fotos. A desayunar un ramencito divino con un poco de atún para darle proteína, pero necesita este calor. Y Mario es un chocolate que está de lo más bueno. Excelente desayuno. Me vine a terminar de desayunar aquí en nuestra suite presidencial porque hay que ir acomodando bolsas y entonces mientras como voy acomodando. Ya falta media hora para salir a la próxima ruta, entonces hay que estar preparados. Vamos a comenzar a subir. Bien. Gracias. Nos vemos. Vamos. Primer tramo de la ruta. Primera etapa check. Por allí vienen subiendo. ¿Esa es la teta de Nikita? Estamos del otro lado. Y por aquí varias lagunitas. El ascenso para allá arriba.
que no hemos hecho cumbre. Uno por aquí no sabe ni por dónde va el camino. Pero ni modo, atravesémoslo, gente. ¿Qué más queda? Uy. ¿Queríamos aventura? Nos dan aventura, claro que sí. Aquí vamos. Aquí vamos. Miren. Ya el profesor. Miren dónde está el profesor. Nosotros por aquí todavía. Por mí, vamos para todo, gente. Ay, esto está bello. Miren. Dicen que para ir al Picacho del Guirigay nos tenemos que meter por ahí y es detrás de esto. Y para la laguna es para allá, o sea, son dos rutas diferentes. O una o otra. Edras me señalaba lo bello que se ve el río Burate ante la inmensidad del Guirigay, un espectáculo a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Mamá, la rutica que está haciendo tu niñita. Ah, bueno. Ahí vamos. Parte de subir al pico del Guirigay. Ok. Hay que subir esa, Todo esto. todo esto O sea, nos metemos por aquí, por donde va ese señor de rojo, pero subimos para allá. a la derecha. Nah, Y bueno. a la izquierda, por estos cerros queda Laguna Azul, Laguna El Corazón. Ah. Ok. Las parías. Las Parías, Las vamos a ver. sí, claro. Pueden ver, están los caminos bien marcaditos. Y es que hace poquito acabamos de ver a un pescador y su hijo, porque aquí vienen a sacar trucha. Entonces, por eso se mantienen tan bien y tan marcados los caminos, porque a pesar de estar a 3.400 metros sobre el nivel del mar, la gente aquí continúa trabajando y haciendo sus vidas. Para allá vamos, miren dónde están. Miren la moto. Tiene que hacerle un llamado de atención. Eso no se puede, no está permitido, ¿verdad? Esta área ya es restringida ya. Vos cuando se encuentra en una zona BRAE, Ok, bajo régimen administrativo. ok. ¿Por qué una zona BRAE? Porque estamos encima de muchos afluentes hídricos importantes. Aquí tenemos el río Boconó, el principal, el río Burate, río Amarillo. Son como 43 afluentes Wow, que tenemos todo el territorio. ok. Y eso nos toca Protegerlo. protegerlo. Por eso que se decreta parques nacionales y áreas Restringido. restringidas. Cierra la culata. Cierre culata todos. Ok. Nosotros vamos hacia la Laguna Azul. Vamos a bordear al Guirigay, ¿no? Allá está Piedra Castillo y aquí abajo está la carpa. Ajá, O sea, sí. prácticamente no la hemos movido de No nos hemos movido nada de donde nada. está. Lo que hicimos fue bordear. Y subir. Ujú. Es de aquí arriba que salen todas esas lagunitas. Sí, de aquí arriba. Aquí son las nacientes. Sí. Bueno de salir con Imparques es que tienen un buen ojo para la vida silvestre y saben mucho sobre ella. Achicamo. No, Cachicamo tiene la concha. Ah. Este no, este tiene Un pelaje. guache. Y si- ¿Tienes peos con los cazadores? Sí, fuertemente. Y que con todo el mundo en realidad. Y que estamos tratando de preservarlo y con todo el mundo hay que pelear. No somos... ¿Sí van a llegar? Sí. Sí. Bueno, ahí no, allá atrás donde nace. Ah, mejor. Esto es lo que los muchachos están viendo a donde quieren llegar. Un humedal. Un humedal. Sí, donde todas las aguas Confluyen ahí. se reúnen. Ah. Y eso a pisarlo, pasarle moto, se acabó. Ah, y entonces por eso están tratando de preservarlo. Es un pantano, uno se mete y se hunde. Yo llegué hasta aquí, hasta la cintura. ¡Wow! Chacho, es como una luz. Son caballos o animales. Ah. Esas líneas. Porque Sí, aquí hay sí, caballos sí, sí. salvajes. Hay caballos salvajes. Ay, sin Dios. domesticarlos. qué rico. Ellos andan en manada. Corren eso libremente. Qué feliz. belleza. Pero lo vienen a cazar, ¿no? Sí, hay gente que viene a buscar los potrillos. Mira, mira esta belleza. Mira, le estás tomando Guau. todo el rito. Sí, a la cascada. ¡Qué bellísimo! Hay muchas liebres, ¿Cómo cono? Sí, que son unos conejos pero salvajes, ¿no? Más salvajes, peluditos y más grandes. y más largos así. Por ejemplo, cuando los podemos observar, se le ven las orejas así en el monte, en los frelejones. En Ah, el pilete se ve las orejotas, son grandotes y gordos. esto es demasiado bello, de verdad. También podemos observar aquí, claro, lo vemos a kilómetros. Ajá. Estos frontinos, Telematos ornatos. Ay, Sí. eso te iba a preguntar, quisiera ver un... Desde aquí se puede ver. Sí, si uno va con calma, calmadito, Y en con los silencio. binoculares,
uno lo puede, porque nunca se acerca. Así a lo lejos que es loma. Así lo observo yo. Cuando tengan la oportunidad de que podamos observarlos con esos binoculares que trajiste. El único experiencia que tuve aquí yo fue el puma que lo tuve ahí. Fue por aquí. Es de aquí. Es endémica de aquí. Ella más que todo la usan para Viagra. ¡Hala! ¡Chacho! ¿Cuál es? O sea, ¿y dónde está? Aproveche, llévate unas cuantas. No he visto. Dime la hora, ¿qué hora están? Son las 9:57. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, Dios mío, qué bello! ¿Cómo se llama? Las Paridas. Esta es la laguna que surte las otras laguitos. Prácticamente debería vertir para acá y de ahí desciende hacia el otro. Ah, en la época de que seca, pues. Pero aquí arriba no vamos a encontrar Laguna Negra. Yo voy a ir para allá. Sí, ahorita vamos para Laguna Negra. Chévere. La laguna Las Paridas es un punto de referencia en el páramo Guirigay. Es como la primera parada obligatoria de la ruta. Todo un tesoro natural de gran belleza. Estar allí te da una sensación como de plenitud así espectacular. Una foto aquí es casi obligatoria. Cuéntame, ¿tú qué sentiste al verla? Igual, dentro de poquito te la muestro más. Ay, venado. Este es venado. Uy, venado. Este es venado. Huele a chivo. Ala. Eso es popo de venado aquí. Wow. Listo, debe ser. Mira, ahí está la huella. O sea, sí vino por aquí. Está por aquí cerca. Escóndase, hijo, escóndase. Si va a la vista, gente. Qué espectáculo. Con laguna y todo. Me invitaría para acá, pero no les gusta caminar. Ni el frío, ¿verdad? Les muestro un poco del terreno. Mucho desnivel, piedras sueltas, zonas que tienen pequeños senderos y zonas no. Toda una aventura porque vamos cerca de la laguna y cualquier paso en falso significa mojarse en el agua congelada. Bueno, nos tocó bordear toda la laguna porque no había paso por el agua. Entonces, bueno, allí vamos. Ay, no. Yo no me quería ensuciar. Ay, creo que lo logré. Hay que saltar corriendo para uno no mojarse los zapatos. La laguna Las Paridas tiene ese nombre porque al observarlas parece que de una laguna nace la otra. Una maravillosa singularidad. De aquí también nace la subcuenca del Burate, que termina desembocando en el río Boconó. Dime, si esos colores azules cristalinos no provoca darse un baño. Se ven tan plácidas, sin embargo, no se deben bañar en estas aguas. Al ser nacientes de ríos importantes, lo ideal es conservarlas sin contaminantes. También pueden ser peligrosos, ya que las plantas que forman los humedales pueden enredarse y provocar un efecto como de tierra movediza. Aparte de la baja temperatura que estas poseen. Mejor salto, no se preocupen. Ah, mira para allá, en la que tienes allá. No, porque esto no se le ve tanta alguimo ni nada. Vamos. Sí, está bonito. Pechocho. Todo esto está pechocho, pechocho. Bellísimo. Ya le dimos la vuelta, estábamos allá. Logrado. Bueno, estamos en Ramal de Carlera, me acaban de decir. Y por aquí está un pocito de lo más lindo. ¡Ay, no! Esto está demasiado bello. ¿Qué es esto? No vamos para acá. Tampoco vamos para acá. Vamos para allá. Por aquí vamos. De verdad, estos hombres son rapidísimos y medio, ¿ok? Mira cómo sube. No, hijo, que va, estamos a más de... ¿Mo o algo así? Sí. Esta es por las nacientes del río Burate. Y miren cómo se ve, todo está lleno de cascaditas espectaculares. Allá la laguna, demasiado bello. Bienvenidos a la Laguna Corazón, que desde arriba se ve como un corazón, pero mira, llega hasta allá arriba, hermano, complicado.
Allá el ramal, aquí el guirigay. Ah, no, pero si tiene formita de corazón, mira. Aquí, igual. Es profundo, sí. No, bueno. Una bañadita ahí, pues, para ver. No, mentira. Eso está congelado. ¿Cómo a cuántos grados está esa agua? 2 grados, 3. ¿Dónde estamos aquí ahorita? Hay mucha presencia de fauna. Ay, sí, míralo. Los paticos. Después de pasar las nacientes del Burate, seguimos subiendo hasta la Laguna Negra, observando mucha vida silvestre que se movían tan rápido que a veces no las podía filmar. Aquí ya estábamos a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. De verdad que me tocaron los mejores compañeros para hacer esta ruta. Muchas gracias por su paciencia y por responder absoluta y completamente todas mis dudas. Díganme si estas vistas no son las de un paraíso. Espectacular. Para allá, para aquel lado Mérida y este lado Trujillo. Pero yo soy una gente que tiene alta consumo energético, por así decirlo. Y tengo que comer. Porque cuando no como, tengo hambre y me pongo de malas. Pero ya me comí el pancito. Cuando le dices a tu guía que te grabe bajando esa súper bajadota y no grabó. Ay, Dios mío. En la Laguna Negra, a 3.600 metros sobre el nivel del mar y la segunda laguna más grande de aquí, de este páramo. Bellísima. Por aquí continuamos con la ruta, gente. Unas vistas alucinantes y esa pared que ustedes ven ahí era nuestro próximo reto. Cebolla de páramo como un cebollín. ¿Dónde estamos? Y todo lo que nos falta. Cuarzo en bruto. Gente, por esta zona donde estamos aquí, esto es trekking. Aquí no hay ningún camino, aquí uno va siguiendo los guardaparques. Chaguaraguá. ¿Chaguaraguá qué significa? Los chaguaraguá con los que ando. Mira dónde estoy. Wow. Aquí vamos. Estamos viendo una trucha en el lago Chaguaraguá. Bellísimo. Ahora sí, vamos llegando. Yo aquí me siento en el cielo. ¡Wow! Dios mío. Mira qué belleza. Me siento sobre las nubes. Estoy sobre las nubes. No, mentira, hay más nubes. ¡Ay, qué belleza! Mi gente, estoy feliz. Me encanta. 3.750 estamos aquí. Esta ruta está superando todas las expectativas que yo tenía, de verdad. Pulga aventurera, ¿para dónde se vino? Se llama díquenes. Ella es como un microorganismo. Ah, ok. O sea, no es que es rosada, es que el microorganismo es rosado. Mira cómo va entrando la nube aquí. Y nosotros aquí bajando por este voladero para después volver a subir el voladero. Allá sí, pero vamos a bajar por allá, ¿verdad? Por allá y ahí está. Esta para la vamos a escalar. Ah, esta está sencillita. De verdad que esto es una locura. Una locura de vistas, una locura de piedra, una locura de todo. Ahora mira, esto crece 2 centímetros por año. Mira, es que mira el tamaño que es. Mira mi mano y mira lo gigantesco que es. ¡Oh, Dios mío! O sea, que esto tienen aquí peletiazos. Es peletiazos. Esto está demasiado lindo, chamo, pero es una locura, es una aventura de verdad. Esto ha sido una verdadera aventura, una aventura que yo me esperaba, la verdad sí me esperaba una aventura. Es como que si pelara la sábila, pues. Claro, es como que la deshoja y en el medio ahí tiene la pulpa, ¿sabes? Entonces lo que se come, por lo menos cuando la osa está creando sesno, ella la rasga con la garra y todo eso y la lleva
en la garra, en las patas, así para... Ah. Puro senderista de alta montaña, vámonos. ¿Qué es lo que vamos a subir? Esto es lo que nos toca. Ay, ay. ¿Qué dice el guardaparque? Excelente, una pendeja subida. Vamos a darle, gente. Mira cómo se va nublando la subida. Así vamos. Ya un poquito más de la mitad. Por aquí. Ahí vamos. Estamos muertos, pero con una bonita vista. Allá, miren los muchachos. Bueno, ahí vamos. Al fin encontramos la laguna. Me tuve que subir aquí para poder verla, porque no la veía. De subirnos en esta piedra para buscar la bendita laguna que al fin encontramos. Estamos listas después de una sesión de fotos. Esas son las fotos de no pasa nada, todo está bien. Lo disfrutamos. Lo disfrutamos, un viaje maravilloso. Y ojo, ha sido un viaje maravilloso, pero es que de verdad, ese último tramo Se sufre pero se goza. se sufre pero se goza. Fue un trekking duro. Jamás en mi vida yo había hecho algo así. Pero bueno, ya estamos llegando a la laguna, gracias a Dios. ¡Ay, Laguna Azul! ¡Gracias a Dios! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza! ¡Miren qué belleza! Y usted la vio en la bendita laguna que nos costó tanto llegar. Pero llegamos. ¡Wow! Miren. Hola, Yuta. ¡Hola! Vamos. ¡Woohoo! En la cima. No fue fácil llegar aquí, pero se logró. Ahora, lo que tenemos que subir para salir de aquí. Ay. ¿Qué pasó? Ya de ahí para allá es puro, llegamos a la cerro. Y bajas otra vez y Pura subes baja- otra pura- vez. No, pura bajada ya. Aquí vamos. Precipicio. Laguna Azul. Para los que no creían, con Yuta. Esto tiene como forma de corazón, qué bello. Y vamos subiendo. Metros sobre el nivel del mar, ya no sé cuánto vamos. No puedo creer que hayamos subido todo esto. Miren por dónde vienen allá. Hasta aquí, que llegamos aquí. Gracias. Dios mío, esto qué belleza. Eso que está ahí es Llano Corredor. Es el... bueno, para allá. Esto que estoy mencionando aquí entre estos dos. Llano Corredor, que es todo eso que vemos ahí, y es la planicie más grande de un páramo en Venezuela. O sea, es la más grande de cualquier páramo de Venezuela, es la más grande, la planicie más grande. Seguimos bajando. Últimos 5 kilómetros no se grabaron porque se me apagó el teléfono, pero aquí hay fe de que los hicimos. Logramos, dejamos aquí. Y ya llegamos al campamento, pero aquí con una sopita deliciosa. Esta gente es lo máximo, de verdad. Muchas gracias. Espectaculares, divino. Fue todo lo que se vio el atardecer. No se vio tanto como ayer. Ayer despejó más, pero bueno. Bello todo, bello, bello, bello todo. Así vamos, gente. Última noche aquí. Ajá, ¿cómo están? ¿Frío? Chévere, chévere. Ay, qué bueno. No, fue un grandioso día. Por favor, no se olviden de darle like, suscribirse, dejarme un comentario de qué les pareció el video, y si lo comparten también me apoyaría muchísimo. Bueno, ya por aquí son casi las 9 de la noche y ya estamos embojotaditas listas con la experiencia de anoche que llegamos a 0 grados. Ya ahora sí estamos calentitas, ya aprendimos cómo teníamos que embojotar. Pero estoy haciendo mira. ¡Cállate! Por cierto, aquí me cambiaron el nombre. Aquí no soy Roxana, aquí soy Yuta. Para los que no me conocen. Y bueno, ya estamos aquí calentitas, listas para dormir. Con el favor de Dios va a ser una grandiosa noche. A lo mejor haga frío, pero nada más, todo bien. Y bueno, a dormir ahora sí.
no tomé té porque anoche me tuve que parar a las casi 5:30 de la mañana al baño y dije no, ya aprendí. 3:20 de la madrugada, los objetivos no fueron logrados, igual tuve que ir al baño en la madrugada a -4 grados. En el próximo video les voy a mostrar mucho más del páramo y de Boconó. Va a estar espectacular, ese es el último video de esta saga y discúlpenme por no poder mostrarle ese cielo estrellado con esa luna maravillosa. Necesito una mejor cámara. Si ustedes me apoyan compartiendo este video, vamos a lograr los objetivos de monetizar este canal. Gracias.